Ya está grabando y ahora entonces vamos a compartir la pantalla. Ok. ¿Me confirman por favor si están viendo la pantalla? Les agradezco que si van a decirme algo utilicen el micrófono para no estar yendo allá a ver el chat o que le digan a un compañero que pregunte o diga lo que... ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un repaso un poco rápido acerca de lo que ya habíamos trabajado, que es la transformada de Laplace, ¿cierto? Donde, pues, bajo ciertas condiciones, es decir, bajo el hecho de que la función esté definida o sea continua en un intervalo eh, de cero a más infinito, entonces definimos una integral impropia desde cero a más infinito de la función e a la menos st por una función f de t integrado respecto a la variable t y decimos que esta integral impropia denotada con L caligráfica de f va a ser la transformada de Laplace de f siempre que la integral pues impropia sea convergente. Pues recordemos que las integrales impropias, algunas de estas, cuando calculamos el límite al infinito, resulta que el límite no existe y por lo tanto serían divergentes, ¿cierto? Entonces siempre vamos a querer o a necesitar que la integral impropia sea convergente para poder entonces hablar de la existencia de la transformada de una función. ¿Listo? Eh, entonces, en clase se habían hecho algunas transformadas de funciones básicas como la función uno y la función e a la t, que efectivamente salen de hacer este cálculo que está aquí, pues es simplemente reemplazar a f de t por la función correspondiente por uno por e a la at, por t a la n, por las correspondientes y vamos obteniendo de cierta forma unas fórmulas que van a depender de s, porque s acá también es una variable. Solo que cuando integramos estamos integrando respecto a t, pero s también es variable, ¿listo? Entonces, yo aquí hice un compilado, una especie de una tabla de lo que se supone que nos debe dar la transformada de cada una de estas funciones. Entonces, cuando calculamos la transformada de la función uno obtenemos la expresión uno sobre s siempre que s sea mayor que cero. La transformada de la función e a la at, aquí a es una constante arbitraria, esto va a ser igual a uno sobre s menos a siempre que s sea mayor que a. Estas son condiciones que garantizan la convergencia de la integral. ¿Listo? La transformada de la función t a la n, donde n es un entero positivo y s es mayor que cero, va a ser n factorial entre s elevado a la n más 1. Ese n factorial pues se define como n por n menos 1 por n menos 2, así sucesivamente hasta que llega a 1 el producto pues de los enteros correspondientes al n, ¿no? Entonces, también se pueden calcular las transformadas de funciones trigonométricas como la de seno de AT, una función senoidal, donde A es una constante, ¿no? Va variando el ángulo aquí del seno, entonces nos va a dar la expresión A sobre S cuadrado más A cuadrado, siempre que S sea mayor que cero. La transformado de coseno de AT va a ser S sobre S cuadrado más A cuadrado, siempre que S sea mayor que cero. Como les digo, insisto, estas fórmulas salen de hacer el cálculo de reemplazar en la definición de transformada a f por la función correspondiente y pues hacer la integral que corresponda, ya sea por integración por parte, sustitución simple, el método que sea necesario. Entonces lo que estamos haciendo aquí es un resumen de lo que nos debe darnos, porque esto es lo que queremos usar. Del mismo modo, podemos calcular las transformadas de las funciones hiperbólicas. Seno hiperbólico de AT, un momentico, seno hiperbólico de AT nos va a dar A sobre S cuadrado menos A cuadrado y aquí se requiere que S sea mayor que el valor absoluto de A para garantizar pues que el denominador no se nos haga cero. Y miren que es muy parecida a la de seno. La de seno hiperbólico es muy parecida a la de seno, solo que cambia el signo en el denominador. Similarmente, la de coseno hiperbólico es parecida a la de coseno,
pero también cambia el signo en el denominador y la condición, obviamente, para que la integral impropia sea convergente. Y unas un poco más complejas, que son la transformada del producto, ¿no? De la función exponencial e a la at por seno hiperbólico de bt, pues al resolver las integrales vamos a obtener la expresión b sobre s menos a al cuadrado más b cuadrado. Acá se requiere que s sea mayor que a, para que no se vaya a anular la expresión en el denominador. Y de igual manera la expresión a la at coseno hiperbólico de bt pues va a ser s menos a. Miren que es muy parecida, solo está cambiando, el denominador de ambas es igual, solo está cambiando el numerador, ¿no? Entonces, con estas fórmulas que se obtienen, insisto, se obtienen de resolver las integrales impropias allá, eh, vamos nosotros entonces a ser capaz de calcular la transformada de muchas funciones cuando tenemos un valor específico para A y para B, en este caso, o un valor específico para el exponente n en t. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos de ello. ¿Listo? Entonces, una propiedad importante de la transformada es que la transformada de Laplace es una transformación lineal. Esto es un concepto del álgebra lineal. Recuerden pues que lo que significa esto es que cuando yo evalúo la combinación lineal alfa por f de t más beta por g de t, donde alfa y beta pues son escalares, son números reales, entonces eso lo que me permite hacer es sacar, primero repartir la transformada de la suma como una suma de transformadas y luego poder sacar el escalar de la transformada. Esto es una propiedad extremadamente útil para resolver ejercicios, como lo vamos a ver a continuación. Entonces siempre debemos tener a la mano el hecho este de que la transformada es una transformación lineal. Es decir, dada una combinación lineal, podemos repartir para la suma o para la resta y sacar los escalares que multiplican a las funciones. Bien, entonces con ello pues se nos plantea un ejemplo donde nos piden calcular la transformada de la función 1 más 5t y la transformada de la función 4e a la menos 3s menos 10 seno de 2t, que simplemente va a ser aplicar la tabla que tenemos acá arriba y aplicar el hecho de que es una transformación lineal. Entonces, para el primer ejemplo, lo que hacemos es, miren que tenemos la transformada de 1 más 5t. Entonces, como es una transformación lineal, repartimos, ¿no? La transformada de 1 más 5 veces la transformada de t. Es decir, estamos aplicando esta propiedad que tenemos aquí. Y luego, entonces, vamos a la tabla. Miren que aquí tenemos la transformada de 1, eso lo tenemos en la tabla, que es 1 sobre s, más 5 veces la transformada de t. Nosotros allá lo que tenemos es la transformada de t a la n. Esto lo que significa aquí es que el exponente n es 1. Entonces recordemos que según la tabla que tenemos acá, la transformada de t a la n es n factorial sobre s a la n más 1. En nuestro caso acá, n vale 1. Entonces va a ser 1 factorial sobre s a la 1 más 1. Es decir, el n vale 1. Aquí n vale 1, ¿cierto? Entonces, esta es la expresión que nos queda. 1 factorial sobre s a la 1 más 1. Resolviendo eso vamos a tener 1 más s, que es la transformada de 1, más 5 por 1 factorial es 1 y s queda s al cuadrado. Pues finalmente lo que tenemos es que la transformada de 1 más 5t no es más que 1 sobre s más 5 sobre s al cuadrado. Entonces, a esto me refiero. Una vez nosotros sabemos la expresión general, la fórmula que nos da, al hacer los cálculos de manera general, luego podemos calcular de manera particular, de manera muy sencilla. Del mismo modo, la transformada de 4e a la menos 3t menos 10 seno de 2t, nuevamente aplicamos el hecho de que es una transformación lineal. Entonces repartimos, en este caso es una resta, el signo que acompaña hay que restar en vez de sumar. El 4 sale porque es un escalar, sale de la transformada, solo me queda la transformada de 4 veces la transformada de la función e a la menos 3t menos 10 veces, el 10 también sale de la transformada por ser un escalar, la transformada de seno de 2t.
Entonces miren que aquí es otra vez ir a la fórmula. ¿Cuál es la transformada de la expresión e a la at? Donde en este caso particular a vale menos 3. Entonces es venir acá y decir, ah, bueno, mira, la transformada de e a la at es 1/s-a. Y la transformada de seno de at es a sobre s cuadrado más a cuadrado. Solo necesito esas dos expresiones para reemplazar acá, pero teniendo en cuenta que para esta de aquí A vale menos 3 y para esta de acá A vale 2. Entonces simplemente es decir, ah bueno, mira, la transformada de e a la at es 1/s menos a. En este caso sería 1/s menos 3 porque a vale menos 3 menos 10 que multiplica la transformada de seno de at, recordemos que es a sobre s cuadrado más a cuadrado, pero a vale 2, entonces sería 2 sobre s cuadrado más 2 al cuadrado. Y simplemente es hacer los cálculos. La expresión de que está en el paréntesis, en el primer paréntesis sería s menos 3 es simplemente s más 3, multiplico el 4 por el 1, me queda 4 sobre s más 3, menos acá 10 por 2 da 20 sobre s cuadrado más 2 al cuadrado que es 4. Entonces, de esa manera tenemos pues que la transformada, pues aquí lo que podemos decir es que la transformada de Laplace de 4e a la menos 3t menos 10 seno de 2t no es más que 4 sobre s más 3 menos 20 sobre s cuadrado más 4. Es nuevamente una aplicación directa del hecho de que es una transformación lineal y de la tablita que hemos obtenido las fórmulas. Ok, entonces, bien, todo esto voy bastante rápido porque todo esto hace parte del taller evaluativo que ustedes enviaron. Entonces, pues ya es algo que debieron haber estudiado, por eso voy un poco rápido acá. Acá esto es solamente una definición que nos va a permitir hacer otras cuentas, es decir, la definición de que una función es de orden exponencial c si existen constantes c, m y t, tales que el valor absoluto de esa función f pierde o está acotado por la constante m multiplicado por e a la ct para todo t mayor que t. Entonces, esto gráficamente se puede entender como que el valor absoluto de esa función siempre va a quedarse por debajo de la gráfica de esta función exponencial si la vemos de manera gráfica. Y esto nos lleva al teorema que nos dice que si f es una función continua por tramos en el intervalo 0, más infinito y de orden exponencial, entonces la transformada de la función f existe para todo s mayor que t. O sea, esto nos garantiza que si la función es continua y de orden exponencial, aunque sea continua a tramos, la transformada de Laplace va a existir. Entonces, ¿cómo se refleja eso más fácil? Pues con el siguiente ejemplo, ¿no? Que la transformada de la función, nos piden calcular la transformada de la función f de t, donde la función f de t es esta función a tramos. 0 si t está entre 0 y 3, y 2 si t es mayor que 3. Entonces miren que aquí simplemente darse cuenta que la función está definida en el intervalo cerrado de 0 a 3 abierto y acá esta está de 3 al más infinito. Es decir, la función está definida de dos formas distintas en tramos distintos. Acá no queda de otra sino que irnos a la definición, ¿no?, de la transformada. Entonces, observemos lo siguiente. Observemos que la transformada de f de t por definición sería la integral de 0 a más infinito de e a la menos st por f de t de t. Pero la función no está definida de la misma manera en todo el intervalo de 0 a más infinito, sino que hay que definirla de 0 a 3 y de 3 al infinito. Entonces tenemos que partir la función. Y por las propiedades de la integral, eso se puede hacer de manera muy fácil, ¿no? Podemos partir la integral de 0 hasta 3 de e a la menos st por f de t en el intervalo 0,3 sabemos que vale 0. Entonces cambiamos f de t por 0 más la integral desde 3 hasta el más infinito, la función se define como 2.
Entonces me quedaría e a la menos st y ahora f de t vale 2. Le ponemos 2. Pero miren que es desde 3 hasta el más infinito. Entonces, 0 por e a la st, eso va a dar 0, la integral de 0 es 0, más la integral, saco el 2 por propiedades de la integral, sale el 2 de la integral, dos veces la integral de 3 al más infinito de e a la menos 3t de t. Y ahora es simplemente resolver esta integral impropia. Que aquí no podemos aplicar la tabla porque la integral está desplazada un poco, ¿no? Me refiero, el intervalo está desplazado. O sea, no es desde cero hasta el más infinito. Entonces no podemos aplicar la tabla que tenemos allá para la función e a la menos 3t. Entonces, pues nos toca calcularla de manera, pues, clásica, ¿no? Como se calculan las integrales impropias. Sacamos el 2, tiro el límite cuando b tiende al infinito, la integral de 0 a b de a la menos st. Esta integral se resuelve por sustitución simple. Nos queda 2 que multiplica el límite de esta función. Primero hay que evaluar. Y bueno, pues haciendo los cálculos que no son nada difíciles, bastante evaluamos en b, evaluamos en 3. Cuando tiramos el límite al infinito, recuerden que e a la menos 3b tiende a 0 cuando b tiende al más infinito. Entonces se nos va a anular eso y solamente va a sobrevivir la parte de e a la menos st sobre 3. Es lo único que queda porque la otra parte se va a 0. Y ya se multiplica por 2 y pues ahí obtenemos. Entonces, aunque la función sea definida a tramos, yo puedo aún así puedo calcular su transformada de Laplace siempre y cuando satisfaga las condiciones del teorema, que es el hecho de ser continua a tramos, que estas funciones son continuas en esos intervalos y son de orden exponencial claramente, ¿no? Ok, entonces eso es como digamos que ya tenemos, ¿no? La parte que ya tenemos. Y pues la clase en realidad va a estar centrada en este tema, pues que aquí empieza en realidad la clase, ¿no? De que es la transformada inversa. Entonces, bueno, a partir de ahora sí, pues voy a ir un poco más lento porque pues, ahora sí me toca escribir todo, ya que yo lo tenía escrito para andar más rápido. Entonces, bueno, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Hagamos lo siguiente. Entonces, si nosotros tenemos, ¿no? Si la función f mayúscula de s es la transformada de Laplace, es la transformada de Laplace de una función f de t, de una función f, es decir, ¿qué es lo que estoy diciendo yo? Pues que f de s es la transformada de esta función, ¿no? Eh, entonces, ¿cierto? Entonces, si nosotros decimos que f mayúscula de s es la transformada, entonces también podemos decir que entonces f de t es la transformada inversa de f de s. ¿Ok? Podemos decir eso. Y la denotamos por, entonces ahora miren, vamos a escribir f de t, f minúscula de t, va a ser la transformada inversa, le ponemos el menos uno para representar inversa, ahora de la función f de s. ¿Sí? Observen cómo tenemos primero que f de s es la transformada de f de t, entonces f de t es la transformada inversa de f de s. ¿Ok? Entonces, bueno, eh, así que podemos, ¿cierto? Podemos eh, tener la siguiente tabla, que en realidad prácticamente es lo mismo que tenemos allá, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo, bueno, mira, ¿cuál será la transformada inversa de 1 sobre s? Entonces, es decir, ¿cuál es la función
que al calcularle su transformada da 1 sobre s. Es simplemente la función 1. O sea, 1 es la transformada inversa de 1 sobre s. 2. ¿Cuál es la transformada inversa de la función 1 sobre s menos a? Entonces, es la función que al calcularle su transformada de 1 sobre s menos a, ya sabemos que ese es e a la t. Y así, o sea, es prácticamente hacer la misma tabla que teníamos, pero ahora con la notación de transformada inversa. 3. La transformada inversa de la función n factorial sobre s a la n más 1, pues eso va a ser la función t a la n. 4. La transformada inversa de la función a sobre s cuadrado más a cuadrado, pues sabemos que esto va a ser la función seno de at. Del mismo modo, vamos a poner aquí 5, la transformada inversa de la función s sobre s cuadrado más a cuadrado, pues sabemos que va a ser la función coseno de at. Porque pues estas son las funciones que al calcularle su transformada corresponde a la función que está allí dentro, ¿no? 6. La transformada inversa de la función a sobre s cuadrado menos a cuadrado. Observe que se parece mucho a la transformada inversa de seno de a. Entonces, ¿cuál es la función? La función que su transformada se parece a la de seno. Es la de seno hiperbólico. Sería seno hiperbólico de at. 7. La transformada de s sobre s cuadrado menos a cuadrado es igual a coseno hiperbólico de at. Bueno, entonces así podemos igual rellenar las demás, ¿no? Entonces eso para que tengan una idea de que ahora lo que yo quiero es calcular la transformada inversa de la función a la cual ya se le... Es decir, de cierta forma es como recuperar la función original, ¿no? Dada la transformada. Eso es lo que queremos en realidad. A eso es lo que estamos llamando la transformada inversa. ¿Listo? Entonces, al igual que, em, al igual que la transformada es una transformación lineal, la transformada inversa también lo es. Vamos a ponerlo como una propiedad que nos va a ser de mucha importancia. Propiedad, propiedad. Entonces, la propiedad nos dice que la transformada inversa, la transformada inversa es una transformación lineal. Es decir, entonces, ¿qué es lo que me está diciendo eso? Mira, me está diciendo que la transformada inversa, que cuando yo calculo la transformada inversa de la combinación lineal alfa de f de s más beta de g mayúscula de s, ¿cierto? Esto no va a ser más que alfa por la transformada inversa de f de s, por la transformada inversa de f de s, más beta por la transformada inversa de g de s. ¿Listo? O sea, es similar, ¿no? Y eso se debe al hecho de, pues, nosotros tenemos una transformación lineal invertible, entonces, tanto la transformación como su inversa son transformaciones lineales, ¿ok? Entonces vamos a ver ejemplos de cómo funciona esto. Entonces, ejemplo. Nos piden calcular a la transformada inversa de la función 1 sobre s a la 5. S a la 5. Vamos a escribir ese 5 un poco mejor.
S a la 5. B, nos piden calcular la transformada inversa de la función 6 menos 2s sobre s cuadrado más 4. Nos piden calcular también, vamos a ponerla acá abajo, c, la transformada inversa de la función 1 sobre seno cuadrado, perdón, s cuadrado más 7. Bueno, vamos a cambiarle el orden a estas para hacerla B y C acá en realidad. Así que queden en este orden. A, B, C. Y vamos a poner aquí D. La transformada inversa de esta función. S cuadrado más 6S más 6S más 9 sobre la expresión S a la 3 más S a la 2 menos 10S más 8. ¿Listo? Entonces miren que cada vez se ven un poquito más complejas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo resolver cada una de ellas. Entonces, a ver, solución. Vamos a hacer, a ver, sí, solución aquí. Entonces observen lo siguiente. Debemos tener presente la tablita que acabamos de construir acá arriba, ¿listo? Entonces miren que lo primero que queremos hacer es a la transformada inversa de la función 1 sobre s a la 5. Ok, entonces aquí lo que debemos es notar que la función f de s es 1 sobre s a la 5. Entonces, si nosotros vamos a la tabla, nos damos cuenta de que la única que nos puede dar una expresión similar es la transformada inversa de t a la n, pero es n factorial sobre s a la n más 1. Es decir, bueno, mira, yo esto aquí lo puedo escribir como 1 sobre S5, yo lo puedo escribir como 4 más 1. Pero para que se parezca a la de la tabla, me falta el 4 factorial, me faltaría el n factorial, es decir, en este caso, n vale ¿cuánto? N valdría 4, me faltaría el 4 factorial, pero no está. Entonces yo puedo hacer que ese 4 factorial aparezca. ¿Ok? Yo puedo hacer que ese 4 factorial aparezca, pero eh, debo multiplicar y dividir por la misma expresión. Es decir, 1 sobre s a la 4 más 1 es lo mismo que tener 4 factorial sobre 4 factorial por s a la 4 más 1. Vamos a escribirlo sin necesidad del paréntesis, no importa. Es decir, estoy multiplicando y dividiendo por la misma expresión para no alterarla. Es decir, estas expresiones son equivalentes. Entonces miren que yo puedo sacar al 4 factorial, es decir, el del denominador, lo puedo decir que esto es 1 sobre 4 factorial que multiplica a 4 factorial sobre s a la 4 más 1. Y ahora esto que me quedó aquí dentro del paréntesis sí se parece a lo que está acá, a esta parte que está aquí, a n factorial sobre s a la n más 1. Entonces yo digo, bueno, mira, y esto no es más que tener 4 factorial. Recordemos que el 4 factorial, ese 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1, es decir, 4 por 3, 12 por 2, 24. O sea que esto no es más que decir que f de s es 1 sobre 24 por 4 factorial sobre s a la 4 más 1. Ahora que ya yo sé cómo es exactamente o cómo puedo expresar a f de s para poder calcular su transformada inversa, hago lo siguiente. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto,
Observen que la transformada inversa de la expresión dada, es decir, 1/s⁵, yo puedo decir que es lo mismo que la transformada inversa de 1/24 por 4 factorial sobre s⁴ porque eso es lo que yo acabo de hacer aquí. Es decir, yo parto de que f de s es 1/s⁵, hago unos cálculos, multiplico y divido por lo que me conviene y llego a esta expresión. Es decir, es la misma expresión. Y ahora utilizo el hecho de que la transformada es una transformación lineal y saco de la transformada inversa el 1/24. Entonces me queda 1/24 por la transformada inversa de 4 factorial sobre s⁴ más 1. Y ahora sí, ¿qué me da la transformada inversa de 4 factorial sobre s⁴ más 1? Pues eso no es más que tener 1/24 por, ¿cuál será lo asociado a este? Sería t elevado a n, pero n es 4, entonces sería t a la 4. Sería t a la 4. Es decir, podemos decir que, así que la transformada inversa de 1/s⁵ no es más que eh, t a la 4 sobre 24. De manera muy sencilla, ¿no? Simplemente es acomodar lo que necesitamos y utilizar la tablita y el hecho de que es una transformación lineal. Vamos a hacer la B. La B nos pide calcular la transformada inversa de 1 sobre s² más 7. Entonces, si nos vamos a la tabla, nos fijamos en el denominador. El denominador de esta expresión es s² más 7. Entonces yo digo, bueno, mira, de lo que tengo acá, lo único que tiene suma en el denominador es la transformada inversa que me da seno y la que me da coseno. Pero eh, miren que allá yo tengo como numerador al 1, que es una constante. Entonces es mucho más fácil manipular la constante que manipular la variable s. Es decir, si yo multiplico, yo puedo multiplicar y dividir por un número o multiplicar y dividir por s. Pero si multiplico y divido por s, entonces me toca operar acá abajo s y le voy a aumentar el exponente a s, lo cual la expresión se va a complicar un poco más. Lo que vamos a hacer entonces es multiplicar por un número, lo que nos va a dejar entonces con la opción de trabajar en vez de seno, en vez de coseno, con seno de AT, donde A va a ser pues el número que aparezca en el numerador. ¿Ok? Entonces yo digo, bueno, mira, ve, tengo la transformada inversa de 1/s² más 7. Entonces, aquí tenemos que definir a f de s, pues que claramente vamos a escribir aquí, vamos a escribir a f de s, sea f de s, la expresión que está allí dentro, ¿no? 1/s² más 7. Entonces, observe que yo necesito llegar a esto, ¿no? A que la transformada inversa de a sobre s² más a² es igual a seno de at. Entonces necesito un número aquí arriba y un número que esté aquí abajo al cuadrado. Entonces observe que esa expresión que yo tengo ahí es lo mismo que tener 1 sobre s² más 7. Pero 7 yo lo puedo escribir como un número al cuadrado. ¿Cuál? Raíz de 7. Raíz de 7 al cuadrado. Entonces ya ahora tengo 1 sobre s² más raíz cuadrada de 7 al cuadrado. Miren que cuando elimino el cuadrado con la raíz me queda simplemente el 7. Entonces, para que me dé ya la expresión que quiero, necesito que aparezca entonces raíz de 7 en el numerador. Pero él no puede aparecer así como así. Entonces yo lo que hago es nuevamente lo mismo que hice ahora rato. Multiplico y divido por el número adecuado. Aquí el número adecuado es raíz de 7. Entonces multiplico por raíz de 7, pero debo dividir entre raíz de 7,
que multiplica a s cuadrado más raíz de 7 al cuadrado. Listo. Y ahora esto miren que puedo sacar el raíz de 7 que divide, lo puedo sacar como 1 sobre raíz de 7 que multiplica a raíz de 7 sobre s cuadrado más raíz de 7 al cuadrado. Y ya esta expresión que está dentro del paréntesis es justamente la que necesito para obtener la transformada inversa. Es decir, así que miren que luego ya yo sé que la expresión f de s que tengo originalmente como 1 sobre s cuadrado más 7 es exactamente igual a tener 1 sobre raíz de 7 por raíz de 7 sobre s cuadrado más raíz de 7. Entonces, la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más 7 es lo mismo que tener la transformada inversa de 1 sobre raíz de 7 por raíz de 7 sobre s cuadrado más raíz de 7 al cuadrado. Transformada inversa de eso. Utilizamos el hecho de que es una transformación lineal, sale la constante, en este caso 1 sobre raíz de 7, sale de la transformada inversa y solamente me queda la transformada inversa de raíz de 7 sobre s cuadrado más raíz de 7 al cuadrado. Y esto corresponde entonces a seno de AT con A igual a raíz de 7. Es decir, esto no es más que tener 1 sobre raíz de 7 por seno de AT, pero A es raíz de 7 por T. O si lo quieren escribir como seno de raíz de 7T sobre raíz de 7. Esa sería entonces la transformada inversa de la función 1 sobre s cuadrado más 7. ¿Ok? Listo. Entonces, nuevamente lo mismo. Hay que tener a la mano la tabla de las transformadas inversas y buscar la forma de multiplicar y dividir, en ese caso, o sumar y restar, en caso de que sea necesario, por el número adecuado. ¿Ok? Vamos a hacer la parte C. Vamos a hacer la parte C. Entonces queremos la transformada inversa de la función 6 menos 2s sobre s cuadrado más 4. Entonces, nuevamente nos fijamos en el denominador, que es s cuadrado más 4. Entonces yo digo, bueno, mira, tiene un s cuadrado más algo al cuadrado sumando es seno y coseno nuevamente. Pero en uno hay en el numerador una constante y en el otro hay la variable s. Y acá observamos lo siguiente, decimos, mira que aquí esta expresión es un poco más compleja. Es 6 menos 2s sobre s cuadrado más 4. Note que, ¿cierto? f de s, vamos a escribirlo sea f de s igual a la expresión 6 menos 2s sobre s cuadrado más 4. Esto es igual a tener, observen que puedo repartir el numerador, no, el denominador, perdón, como 6 sobre s cuadrado más 4 menos 2s sobre s cuadrado más 4. Y observen que eh, miren que para que me dé seno, ya aquí tengo esto de la primera parte yo la puedo ver como s cuadrado más 2 al cuadrado. Necesitaría que arriba sea un 2, pero hay un 6. Y en la otra parte necesitaría que solamente esté s para que me dé coseno de AT. Pero eso es fácil porque el 2 yo lo puedo quitar de ahí. Es decir, observen que esta expresión que tengo aquí yo la puedo escribir como 3 por 2 sobre, ese 6 lo puedo escribir como, lo puedo descomponer como 3 por 2 sobre s cuadrado más 4 menos 2 que multiplica a s sobre s cuadrado más 4. Y también ese 3 lo puedo sacar de ahí
lo puedo apartar un poco como 3 por 2 sobre s cuadrado más 4 menos 2 por s sobre s cuadrado más 4. Entonces miren que esta que está aquí me va a dar seno, ¿cierto? Seno de 2at, y esta de acá me va a dar coseno de 2at, con su, pues, multiplicado por los coeficientes que están adelante. Entonces, toda esta expresión sigue siendo el mismo f de s, simplemente es una forma de reescribirlo. Así entonces que la transformada inversa de 6 menos 2s sobre s cuadrado más 4 no es más que la transformada inversa de la expresión 3 que multiplica a 2 sobre s cuadrado más 4 menos 2 que multiplica la expresión s sobre s cuadrado más 4. Y utilizamos el hecho de que es una transformación lineal, y entonces miren que esto lo podemos escribir como 3 que multiplica a la transformada inversa de 2 sobre s cuadrado más 4 menos 2 que multiplica a la transformada inversa de s sobre s cuadrado más 4. Y entonces esto es 3. La tabla nos dice que esto corresponde a seno de 2t menos 2 coseno de 2t. Así pues que eh, podemos decir simplemente que la transformada de toda la expresión 6 menos 2s sobre s cuadrado más 4, es decir, la transformada inversa es 3 seno de 2t menos 2 coseno de 2t. ¿Ok? Entonces, eh, es simplemente tener claridad de cuál es el procedimiento que estamos aplicando y cuál es la función que estoy buscando, que se parezca a la tabla que ya tenemos construida. Eso es lo que estamos haciendo en realidad. Los cálculos, si se dan cuenta, no son nada complejos. Y pues finalmente, en esta parte de este ejemplo nos queda la parte D, que es un poquito más complicado, tenemos que calcular la transformada inversa de la función s cuadrado más 6s más 9 sobre la expresión s a la 3 más s cuadrado menos 10s más 8. Entonces aquí observe que sea la función f de s, ya es un poco más compleja, no es una expresión más que hay que trabajarla un poco más para poder ver con claridad qué funciones podemos obtener de allí, ¿no? Entonces s cuadrado más 6s más 9 sobre s a la 3 más s cuadrado menos 10s más 8. Entonces, observe lo siguiente. Observe que, eh, ¿cierto? Notar que, notar que s igual a 1 es un factor. Es decir, ¿por qué? Porque 1 a la 3 más 1 al cuadrado menos 10 por 1 más 8 es igual a 0. Es decir, podemos dividir entre s menos 1. ¿Para qué? Para poder buscar la manera de factorizar esa expresión del denominador. Entonces, s a la 3 más s cuadrado menos 10s más 8, haciendo la división de polinomios entre s más 1 se puede escribir como, perdón, entre s menos 1 se puede escribir como s menos 1 por s menos 2 por s más 4. Simplemente aplicando división de polinomios y factorizando.
no lo voy a hacer porque pues eso es algo muy básico, ¿no? Muy sencillo de hacer. Entonces, esa sería la factorización que obtenemos de esta expresión cuando hacemos la división de polinomios entre s menos uno. Y entonces, miren que, así que la expresión, así que debemos, ¿no? Debemos aplicar fracciones parciales, ¿ok? Es decir, tengo s cuadrado, s cuadrado más 6s, perdón, más 6s más 9 entre, ahora no voy a escribir el polinomio como tal, sino voy a escribir su factorización, s menos uno por s menos 2 por s más 4. Entonces, aplicando la técnica de descomposición en fracciones parciales, como tenemos un producto de factores lineales distintos, entonces escribimos una constante a sobre el primer factor lineal, lo que se enseña pues en cálculo integral, ¿no? En la descomposición en fracciones parciales, a sobre s menos uno más b sobre s menos 2 más una constante c sobre s más 4. Y recuerden que el objetivo es pues encontrar los valores de las constantes a, b y c. Entonces multiplicamos ambos lados por la expresión s menos uno por s menos 2 por s más 4. Entonces, cuando multiplicamos del lado izquierdo, solamente nos va a quedar la expresión s cuadrado más 6s más 9 porque se cancela el número en lo que estoy multiplicando con el denominador, que son exactamente igual. Y cuando multiplico del lado derecho, la expresión que multiplica con la expresión que divide iguales se cancelan y solamente me va a quedar a que multiplica a s menos 2 por s más 4 más b que multiplica a s menos uno, acá se va a cancelar es el s menos 2, o sea que quedaría s menos uno por s más 4, más c, cuando multiplique por c se va a cancelar el s más 4 en el s más 4 y se va a quedar multiplicado por s menos uno por s menos 2. Entonces tenemos que resolver, aquí hay dos formas de proceder, ¿no? Hay dos formas de proceder. Una es resolviendo todo, haciendo todo, agrupando términos y luego igualando. Y la otra es dándole valores a S, valores adecuados para poder encontrar los valores de las constantes. Entonces vamos a utilizar el método más fácil. El más fácil es si S vale uno, entonces observe que si S vale uno, yo voy a tener del lado izquierdo, voy a tener uno al cuadrado que es uno más 6 por uno que da 6 más 9. Y del lado izquierdo voy a tener a que multiplica a uno menos 2 que daría menos uno por uno más 4 que daría 5 más b que multiplica a uno menos uno que sería cero. Por lo siguiente quedaría 5 pero no importa, va a quedar cero allí, más igual c también quedaría multiplicado por cero. Lo que significa esto entonces que b se va a anular, c se va a anular y solamente nos va a quedar a. Solamente nos va a quedar a y puedo calcular directamente el valor de a haciendo la siguiente suma. Aquí tengo 16 de este lado y de este lado tengo menos 5a. Por lo tanto, a vale menos 16 quintos. Ya tengo el valor de a, vamos a señalarlo aquí. Ahora vamos a calcular el valor de b, ¿no? Si para calcular el valor de b necesitamos anular tanto a como a c. Es decir, ¿qué expresión anula a y a c? Si s vale 2. Si s vale 2, se va a anular a y c y solamente va a quedar b. Entonces me va a quedar 2 al cuadrado del lado izquierdo, que es 4, más 2 por 6, que da 12, más 9, igual a, cuando reemplace 2 me va a quedar 2 menos 2, eso va a quedar 0, por la otra expresión va a ser 0, más b por, ahora s menos 1 daría, 2 menos 1 daría 1, por s más 2 que daría 2 más, perdón, s más 4 daría 2 más 4 que daría 6, más c que multiplica a s menos 1, s menos 2, o sea, sería, cuando reemplacen 2 va a quedar 0, se anula a,
se anula C y simplemente me queda de este lado, me quedan 4 más 12, eso da 16. 16 más 9, eso da 25. 25 de este lado y de este lado me queda 6b. Por lo tanto, entonces B vale 25 sextos. Valor de B. Y finalmente, pues nos falta el valor de C. Que para encontrar a C debemos anular a A y a B. Es decir, debemos multiplicar por la expresión que anule a ambos sin anular a C, tendría que ser S igual a menos 4. Entonces, si S vale menos 4, entonces hay que hacer los cálculos primero del lado izquierdo, que serían menos 4 al cuadrado da 16, da 16 positivos. Vamos a ver, 16 positivos. Luego sería 6 por menos 4, eso daría menos 24. Menos 24 más 9. Y del lado izquierdo va a quedar A por 0, que esa es la idea, más B por 0, más C por. Aquí sí hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado que C vale menos 4. Entonces sería menos 4 menos 1 daría menos 5. Y menos 4 menos 2, eso daría menos 6. Entonces sería menos 5 y menos 6. Reemplazando a S igual a menos 4. Esto se anula. Esto se anula. Y nos queda de este lado, miren que me queda 16 menos 24 más 9. Si sumo primero los positivos, 16 más 9 da 25, menos 24 da 1. Y del otro lado va a dar 30C. Por lo tanto, se vale un 30avos. ¿Ok? Eso es lo que vale C, un 30avos. Entonces, así que observen que lo que hemos obtenido es que f de s, que en un principio es s cuadrado más 6s más 9, entre el polinomio s a la 3 más s cuadrado más 10s más 8, se puede descomponer, ¿no? Se puede descomponer en fracciones parciales. Aquí simplemente reemplazando ahora los valores de A, B y C en esta expresión de acá. Va a quedar A sobre S menos 1, pero A vale menos 16 quintos. Entonces sería menos 16 quintos que multiplica a 1 sobre S menos 1. Un momento aquí. Más B. Recordemos que B, el valor de B es 25 sextos. 25 sextos que multiplica a 1 sobre S menos 2, más C, que es un 30avos, que multiplica a 1 sobre S más 4. ¿Ok? Entonces miren que ya tenemos expresiones simples a las cuales le podemos calcular la transformada inversa. ¿Por qué? Bueno, luego, la transformada inversa de la expresión S cuadrado más 6S más 9 sobre S a la 3 más S cuadrado menos 10S más 8 es lo mismo que tener la transformada inversa de menos 16 quintos de 1 sobre S menos 1 más 25 sextos de 1 sobre S menos 2 más un 30avos de 1 sobre S más 4. Y utilizando el hecho de que es una transformación lineal, entonces nos queda menos 16 quintos de la transformada inversa de 1 sobre S menos 1 más 25 sextos de la transformada inversa de 1 sobre S menos 2 más un 30avo de la transformada inversa de 1 sobre S más 4. ¿Ok? A ver, alguien decía algo. Por favor, me usen los micrófonos porque así no puedo ver lo que están diciendo.
Y Profe, lo que pasa fue que ahorita que usted estaba explicando se me pausó la pantalla y no alcancé a entender qué fue lo que escribió ahí después en el último igual, menos algo sobre S por la transformada inversa. menos 16 quintos. Ya, ya, parecía una U. Bueno, gracias, profe. 16 quintos, 16 quintos. Vamos a corregirlo. ¿Listo? Ok, ok, listo. Entonces continuamos. Entonces miren cómo son las expresiones que tenemos aquí. Tenemos uno sobre S menos uno, uno sobre S menos 2 y uno sobre S más 4. O sea, son expresiones de S menos algo. Y lo único en la tabla que nos da eso, con un uno en el numerador, directamente es la expresión uno sobre S menos A, ¿cierto? Que sería la transformada de E a la AT. Entonces, claramente esa es la función correspondiente a las transformadas inversas que tenemos acá. Entonces, hay que tener en cuenta, para este primero, A vale 1, para este de aquí, A vale 2, pero miren que aquí hay un cambio de signo, por lo tanto, A vale menos 4 para que me pueda dar 4 positivo. Entonces, esto es menos 16 quintos de la transformada inversa de uno sobre S menos uno sería E a la AT, pero A vale 1 sería E a la T, más 25 sextos de E a la AT, pero A vale 2 sería E a la 2T, más un 30avos de E a la AT, pero A vale menos 4 sería E a la menos 4T. Esa sería pues la transformada inversa de esta expresión que nos dieron aquí, es decir, de toda esta expresión, la transformada inversa de S cuadrado más 6S más 9 entre S a la 3 más S cuadrado menos 10S más 8. Es decir, cuando las expresiones son así de complejas, entonces esto nos invita a hacer la descomposición en fracciones parciales. ¿Ok? Siempre que sean así de complejas, hay que buscar, porque siempre debemos tratar de tener fracciones simples, ¿no? Fracciones simples que se puedan relacionar con la tabla que tenemos acá arriba. Esa es la idea. ¿Listo? Entonces, en este caso fue necesario utilizar las fracciones parciales. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora pues nos queda ver qué otro uso o qué uso le podemos dar a lo que conocemos sobre la transformada y la transformada inversa. Entonces, el uso de eso va a ser aplicado a las ecuaciones diferenciales, ¿no? Recordemos que esto es un curso de ecuaciones diferenciales. Entonces, vamos a ver cómo utilizamos la transformada para hacer, para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, primero tenemos que hablar de lo que es la transformada de Laplace de la derivada. Claro, si vamos a resolver ecuaciones diferenciales que involucran derivadas, pues debemos saber la transformada inversa pues de la derivada. Entonces, para no dar tantas vueltas, voy a enunciar un teorema que tiene una expresión general para calcularlo, ¿no? Teorema. ¿Qué es lo que queremos usar? Luego los cálculos se pueden hacer, pero de momento no nos interesa es cómo aplicarlo. Es un ejercicio bonito, hacer la deducción, pero en este momento no es oportuno. Entonces, bueno, supongamos, ¿no? Si la función es f, vamos a poner f, si la función f, su primera derivada, su segunda derivada, y así sucesivamente, hasta que llegamos a su n-1 derivada, ¿cierto? Son continuas, son continuas en el intervalo 0, más infinito, esto implica que son integrables allí, y además son de orden exponencial, y de orden exponencial, ¿cierto?
Eso significa que sus transformadas de Laplace van a existir para en el intervalo de cero más infinito, ¿no? Mientras ellas estén definidas aunque estén definidas a tramo, ¿cierto? Y si la enésima derivada, ¿cierto? La enésima derivada de la función f evaluada en t es continua a tramos, para todo t mayor o igual que cero, entonces observen que tenemos la siguiente fórmula para la transformada de Laplace de la enésima derivada de la función f evaluada en t. Entonces, vamos a tener la siguiente expresión, va a ser s elevada a la n por la transformada de f de t menos s a la n menos 1 por f evaluada en cero, menos s a la n menos 2 por la primera derivada evaluada en cero, y así sucesivamente restamos hasta que llegamos a la expresión a la n menos 1 derivada de f evaluada en cero. ¿Ok? Entonces, bueno, con esta fórmula que acabamos de escribir, resulta que podemos, voy a meterla aquí en un recuadro para señalar que es importante. Recuadro aquí, vamos a escribirlo más, para señalar que esto es importante. Esto que acabamos de escribir aquí es importante. Es lo que vamos a utilizar justamente para resolver ecuaciones diferenciales con la transformada o a través del método de la transformada. ¿Ok? Entonces, observen que en particular, ¿no? En particular, ¿cierto? En particular, la transformada de la primera derivada de f de t será s por la transformada de f de t menos f evaluada en cero. Se puede ver de manera muy clara allí. Y además también, ¿cierto? Además, también podemos decir que la transformada, ¿no? De la segunda derivada de f es la expresión s cuadrado, ¿no? S cuadrado por la transformada de f, siguiendo la fórmula, ¿no? Menos s por la eh, función, ¿no? Evaluada en cero, menos la primera derivada evaluada en cero. Miren que el exponente del s va bajando, ¿no? Como tengo el n corresponde al orden de la derivada. Entonces, si yo la derivada es de orden 2, entonces sería s a la 2 por la transformada menos s a la 2 menos 1, quedaría s por la función evaluada en cero, menos s a la 2 menos 2 por la primera derivada evaluada en cero. Pero ya sabríamos que s elevado a la 2 menos 2 sería s a la 0, que es 1. ¿Ok? Y así podemos, ¿no? Así podemos escribir, por ejemplo, tercera derivada, la transformada de la tercera derivada sería s a la 3 por L de f de t menos s, entonces aquí sería s cuadrado, f evaluado en cero menos s, porque sería 3 menos 2 de f' en cero menos la segunda derivada evaluada. Y así sucesivamente, ¿no? Eh, entonces ahora sí vamos, ya con esto, vamos a hacer el siguiente ejemplo, ya aplicado directamente a una ecuación diferencial, más precisamente a un PBI. Bueno, vamos a escribir, sí, vamos a escribir ejemplo aquí y vamos a decir, bueno, utilizar la transformada de Laplace
para resolver el siguiente. Profesor, eso que escribí ahí después de la primera derivada, entre paréntesis, ¿qué es? Que no se entiende. Eso es un cero. Todo eso es evaluado en cero siempre, ¿vale? Evaluado en cero. Listo. A ver, entonces, aquí también todos están evaluados en cero. Todos están evaluados en cero. Excepto el primero, ¿no? El primero es en t. El primero siempre es en t, el que está dentro de la transformada y los demás solo, todos son en cero. ¿Listo? Bueno, entonces queremos resolver el siguiente PBI, es decir, un problema de valor inicial que se nos plantea el siguiente. Nos dicen que resolvamos la ecuación diferencial y' más 3y igual, un momentico, igual a 13 seno de 2t. Y la condición inicial es que y evaluada en cero es, a ver, sería el primer ejemplo, y evaluada en cero da 6. El asunto es que hay un delay, por eso es que a veces queda así corrido un poco hay un delay por la conexión a internet. Y evaluada en cero es igual a 6. Ok, entonces solución. Vamos a ver cómo aplicamos la transformada de Laplace para resolver ese PBI, ¿no? Este PBI podríamos resolverlo utilizando las técnicas, ¿no? que se han estudiado antes. Uno podría pensar en el método del factor integrante. Va a quedar un poco complicado por la función que está por la parte no homogénea y va a quedar bastante complicada. Se puede intentar por ahí, pero pues la idea es ver cómo se aplica la transformada, ¿no? Entonces miren que vamos a utilizar el hecho de que la transformada de Laplace es una transformación lineal y vamos a tomar, entonces tomamos transformada en ambos lados de la ecuación diferencial de la ED, ¿no? Entonces yo digo, mira, la transformada de toda la ecuación del lado izquierdo de y' más 3y debe ser igual a la transformada de 13 seno de 2t. ¿Ok? La condición inicial la vamos a utilizar pues cuando sea necesario, ¿no? Cuando sea necesario. Entonces, observen, como esto es una transformación lineal, ella reparte. Entonces me queda la transformada de y' más 3 veces la transformada de y igual a 13 veces la transformada de seno de 2t. ¿Ok? De 2t. Bien, ahora, miren que tengo la transformada de la derivada de y. Entonces puedo utilizar esta parte de aquí justamente, ¿no? Pero observen que si quieren, ¿no? Si quieren, para que sea un poco más claro, escriban la y' de t más 3L de y', y de t, ¿no? Si quieren, así, igual a 13L, la transformada de seno de 2t. Aquí y depende de t. ¿Listo? Para que quede un poco más claro cómo se aplica. Entonces miren que en vez de tener f, tenemos y. Es lo mismo, ¿no? Entonces vamos a aplicar esta primera parte, ¿no? Es decir, el teorema reducido a la primera derivada. Entonces lo que me queda es, bueno, esto es S solamente a esta parte de aquí. Le estamos aplicando el teorema, ¿no? Entonces, S por la transformada de la función y de t menos, ¿cierto?
la función y, en este caso que va a ser la f, pero evaluada en cero, que es justamente por la razón en la que tenemos la condición inicial, menos y evaluada en cero, más tres veces, miren que yo no sé quién es y, entonces la debo dejar indicada, porque yo no sé quién es. Igual a 13 veces la transformada de seno de 2t. Recuerden que eso lo podemos calcular porque yo sé que la transformada de seno de AT, yo sé que es A sobre S cuadrado más A cuadrado. Aquí A vale 2, ¿cierto? A vale 2. Entonces me queda 13 que multiplica a 2 sobre S cuadrado más 2 al cuadrado que es 4. ¿Listo? Ahora voy a reemplazar la y de cero. Yo sé quién es y de cero porque esa es la condición inicial del PBI. Vale 6. Entonces miren que yo tengo. Voy a agrupar S con 3. O sea, es decir, puedo agrupar este con este. O sacar agrupar y sacar factor común. Y me va a quedar S más 3 factor común, la transformada evaluada en Y. ¿Cierto? Menos y de cero, pero y de cero vale 6, igual a 13 por 2, esto da 26 sobre s cuadrado más 4. ¿Ok? S cuadrado más 4. Ahora bien, la idea es despejar a L de Y. Entonces, para no trabajar con eso, sea Y mayúscula ds igual a la transformada de Y de t. ¿Cierto? Para simplificar más la expresión. Entonces, lo que tenemos en realidad es S más 3 que multiplica a Y de S, igual, el 6 lo paso a sumar, 26 sobre S cuadrado más 4 más 6. Vamos a resolver la fracción que está allí, me queda S más 3 por Y de S igual a 26 más 6, multiplico S cuadrado más 4 por 6, S cuadrado más 4, todo dividido entre S cuadrado más 4. ¿Ok? Ahora bien, observe que me queda S más 3 por Y de S, Y mayúscula de S, igual a 26 más 6S al cuadrado más 24 entre S cuadrado más 4. Y observe que esto se puede simplificar como 6S cuadrado más 50 sobre S cuadrado más 4. Y finalmente, pues podemos despejar a Y de S. A Y de S. ¿Cierto? Y de S va a ser igual a 6S cuadrado más 50 sobre S cuadrado. Pues paso el otro a dividir, que sería el S más 3. S más 3 por S cuadrado más 4. Observe que llegados a este punto, lo que tenemos es y de s, pero eso no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es y de t, porque y de t es la solución de la ecuación diferencial, la solución del PBI, ¿no? La solución particular. Entonces, ahora, ¿cierto? Ahora, ¿cómo obtenemos a y de t? Y de t, recuerden entonces que va a ser, ¿quién va a ser y de t? Si y de s, miren cómo hemos definido a y de s. Voy a escribir aquí bien, para que no se confundan, vamos a escribir aquí bien, esto es T, T. Miren que Y de S es la transformada de Y de T. Recuerden ahora rato que definíamos, F de S era la transformada de F minúscula de T. Entonces, F de T era la transformada inversa del F de S, ¿cierto? Cuando definimos la transformada. Entonces, acá lo que va a ocurrir es lo mismo, ¿no? Que Y de T es la transformada inversa de Y de S. ¿Ok? Es decir, yo lo que quiero es calcular entonces la transformada inversa de S de 6S cuadrado más 50 sobre S más 3 por S cuadrado más 4. Entonces ahora lo que quiero es
ver cómo descompongo esta expresión de tal modo que tenga expresiones más sencillas para poder calcular su transformada inversa y obtengo directamente entonces a la función solución de la ecuación diferencial o del PDI en este caso. Entonces debemos, ¿cierto? Debemos aplicar eh, fracciones parciales. Para ser más preciso, hacer una descomposición en fracciones parciales de la expresión 6s cuadrado más 50 sobre s más 3 por s cuadrado más 4. ¿Ok? Entonces, acá debemos tener cuidado. ¿Cuidado en qué sentido? Pues cuidado en el siguiente sentido. En el sentido eh, en que tenemos un factor lineal y un factor cuadrático irreducible. Entonces, para el factor lineal ponemos la constante a sobre s más 3, más para el factor cuadrático debemos poner bs más c, un factor lineal, sobre el factor cuadrático irreducible. ¿Ok? Miren que aquí la variable es s. Entonces, hacemos los cálculos, multiplicamos, vamos a escribir bien aquí, multiplicamos ambos lados por s más 3 que multiplica a s cuadrado más 4. Entonces, cuando multiplique del lado izquierdo, solamente queda el numerador 6s cuadrado más 50 y 50. Lo bien. Y del lado derecho va a quedar a por el factor que sobrevive, ¿no? Se cancela el s más 3 con el s más 3 y solamente queda s cuadrado más 4. Más bs más c por eh, s más 3. ¿Ok? Aquí inevitablemente sí debemos resolver para agrupar e igualar y obtener un sistema de ecuaciones, puesto que tenemos un factor cuadrático irreducible, ya no le podemos dar valores a ese. Entonces acá sí toca trabajar, ¿no? Entonces acá me va a quedar, al siendo ley distributiva, me va a quedar as cuadrado más 4a más, entonces multiplico bs por s, bs cuadrado, más bs por 3, 3bs, más c por s queda cs, más 3c. Entonces agrupo términos semejantes, entonces me queda a más b por s cuadrado, más, ahora los que tienen s son b y c, en realidad serían 3b más c por s, más los términos que están en solitario, son 4a más 3c. Listo. ¿Y esto está igualado a quién? Pues a 6s cuadrado más 50, 6s cuadrado más 50. Entonces, igualamos, igualamos término a término. Entonces, observen que del lado izquierdo tengo 6s cuadrado, lo debo igualar a más b. Es decir, tengo a más b debe ser igual a 6. Miren que tengo 3b más c, 3b más c, igual multiplicado por s, pero del lado izquierdo no hay s, significa que el coeficiente del otro lado es 0. Y tengo 4a más 3c, vamos a escribirlo más acá, más 3c igual a 50. Entonces, de aquí tenemos este sistema de ecuaciones que podemos resolverlo de varias formas. Podemos resolverlo de varias formas. Aquí vamos a plantear una matriz de coeficientes 1, 1, 0, la matriz aumentada 6, 0, 3, 1, 0 y
4, 0, 3 y 50. Y vamos a aplicarle eliminación gaussiana, ¿no? Entonces miren que a la fila 4, perdón, a la fila 3 la voy a cambiar por la fila 3 menos 4 veces la fila 1. Para eliminar, para poner un 0 ahí, voy a poner esto un poquito más abajo, para obtener lo siguiente, ¿no? Miren que obtenemos lo siguiente. Entonces, la primera fila queda exactamente igual, 1, 1, 0, 6, 0, 3, 1, 0. Entonces, a este 4 le estoy restando 4 veces este 1, queda 0. A este 0 le estoy restando 4 veces este 1, queda menos 4. A este 3 le estoy restando 4 veces este 0, queda 3. Y a este 50 le estoy restando 24, ¿no? Le estoy restando 20, sería 50 menos 24. Eso daría 26. 26. Vamos a verificar primero, antes de continuar, que todo esté en orden. ¿De dónde salió 4A? De aquí. 4A más 3C. Eso es correcto. Sí, listo. Ok. Ahora, observe que, observen que queremos, a ver, vamos a revisar primero que toda la ecuación esté bien planteadas. 4A por S cuadrado más 4 por A más BS por C por S más 3, ¿correcto? A ver, desde el principio vamos a revisar que no haya nada extraño antes de proceder porque no queremos cometer errores allí de cálculo, ¿no? No queremos cometer esos errores de cálculo allí para luego no tener que regresar. Vamos a revisar antes de proceder con los cálculos que estamos haciendo aquí. Antes de proceder con los cálculos que estamos haciendo aquí. Tuvimos un 0 allí. 4 veces 4 más 3C, eso es correcto. 3B más 1, correcto. 0, 6, 50, 26. Ok. Al parecer, pues todo está en orden. BS cuadrado. 3BS más C por S. Eso es correcto. Sí. A más B. Estoy revisando con calma, ¿no? Para ver que todo esté en orden. Que todo esté en orden. Y que no hayamos hecho algo extraño aquí. Que no hayamos hecho nada extraño aquí. A ver, a ver, a ver. Ese 6 estaba sumando, estaba restando, estaba sumando. Cuando aplicamos la transformada, el 6 resta, pasa a sumar al otro lado. Multiplico, si 50 es correcto, parece que todo está bien, ¿no? Parece que todo está en orden. Ok. Entonces, listo. Listo. Parece que todo está en orden allí. S cuadrado más 50. A ver, sino que estoy viendo. No, es que no quiero cometer algún error allí. Cometer errores allí para luego no tener que estar corrigiendo tanta cosa. A ver, a ver, a ver. Tenemos A por S cuadrado, va a dar AS cuadrado más 4A, BSC
por S más 3, eso va a dar bs cuadrado más 3bs más c por s más 3c. Agrupamos los que tienen cuadrado, que son a y b, eso van igualados a 6, eso es correcto. Eso van igualados a 6, ¿sí? Y igualamos, agrupamos lo que tienen S, que son 3BS y CS, y 4A más 3C. 4A más 3C. Cuando planteamos la matriz nos queda 1, 1, 0, 6, 0, 3, 1, 0, 4, 0, 3. Para poner un 0 aquí, a la fila 3 la cambiamos por 4 veces. Bueno, le restamos 4 veces la fila 1. Y aquí me queda un menos 4. Queda 0. Y a este 50 le estoy restando 4 veces este 6. De 26. Ok. Entonces, miren que podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer lo siguiente. Podemos dividir la fila 2 por 3. Dividir la fila 2 entre 3. O hacer, bueno, sí, vamos a dividir la fila 2 entre un tercio de la fila 2. Y tenemos 1, 1, 0, 6. Es lo que llevábamos allí. Aquí tenemos 0, 1, Profe, una pregunta. un tercio, 0, ¿sí? 0 menos 4, 3 y 26. Ajá. Ahí usted está buscando dejar todas las columnas como una matriz de identidad. No. Solamente quiero 0 aquí y 0 aquí. Y ya. Para aplicar luego sustitución regresiva. O sea, Ah, bueno. no Gauss-Jordan como tal, sino sustitución o eliminación gaussiana. O sea, se podría así como tú dices, ¿no? Pero no, sería mucho cálculo. No es necesario hacer todo eso, sino simplemente hacer solamente hasta poner un cero aquí, que ya ahora lo obtenemos multiplicando la fila 1 por 4 y sumándosela a la fila 3. Es decir, perdón, a la fila 3 la cambiamos, es decir, era la fila 1, a la fila 2. A la fila 3 la cambiamos por la fila 3 más 4 veces la fila 2. Y vamos a tener 1, 1, 0, 0, 6, 0, 1, un tercio, esto no está cambiando, 0. Y mire que aquí tenemos 0, a este menos 4 le estoy sumando 4 veces este 1, me va a dar 0. Y a este 3 de aquí, a este 3, le voy a estar sumando 4 veces un tercio, es decir, 3 más 4 tercios. Eso va a dar 9 más 13 entre 3, ¿cierto? Perdón, 9 más 4. Ya di la respuesta ahí, 9 más 4. 9 más 4 entre 3, que eso es 13 tercios. Esto aquí me va a quedar 13, 13 tercios, 13 tercios. Y a este 26, pues simplemente le estoy sumando un 0, quedaría el mismo 26. ¿Ok? Quedaría 26. Ahora observa que ya de aquí, a esto es lo que me refiero, que no es necesario hacer Gauss-Jordan porque ya yo aquí puedo sustituir, ¿no? Aquí tengo directamente el valor de C, porque tengo que 13 tercios de C es igual a 26, lo que es equivalente, ¿cierto? Por sustitución regresiva. Sustitución regresiva. Entonces tengo, eso es equivalente a que C es, paso el 3 a multiplicar 3 por 26 entre 13. 3 por 26 entre 13. ¿Ok? Sería 3 por 26 entre 13. Entonces, 3 por 26
Aquí se va a simplificar 13 por... Este simplifica con este y me queda que C vale 6. ¿Ok? Me queda que C vale 6. C vale 6. ¿Listo? Entonces, aquí obtuve directamente el valor de C. Porque, bueno, aquí se simplifica. Esto queda 2, ¿cierto? Y 3 por 2 queda 6. Ahora, como ya yo sé cuál es el valor de C, entonces puedo irme a la segunda ecuación, que es, aquí tengo B más un tercio de C es igual a cero. O sea, lo mismo que decir que B es igual a menos un tercio de C, pero C vale 6. Es decir, esto es menos un tercio de 6. Y menos un tercio de 6 es menos 2. Entonces B vale menos 2. B vale menos 2. ¿Ok? Y finalmente tenemos que A más B vale 6, que es en la ecuación de arriba. Entonces tengo que A es igual a 6 menos B. Es decir, A es igual a 6 menos 2. Entonces A vale 8 positivo. ¿Listo? 8 positivo. Entonces observemos lo siguiente. Ya tenemos los valores de las constantes. Por eso era que quería pues verificar todo primero para estar seguro de que no cometimos errores allí. Y vamos a reemplazar arriba, ¿no? Vamos a reemplazar acá. 6s cuadrado menos 50. Es decir, así que, ¿qué tenemos? 6s cuadrado menos 50. Otra vez hubo un delay allí. Vamos a desconectar. Siempre que hay un delay se nos borra ahí. 6s cuadrado más 50 sobre s que multiplica menos 3 por s cuadrado más 4. Entonces nos había dado que teníamos en la descomposición de fracciones. Teníamos a sobre s más 3. Ah, pero es que ya sé que a vale 8. Entonces sería 8 sobre s más 3. Más, entonces vamos a la segunda expresión, que era b por s más c. Pero b vale menos 2 y c vale 6. Entonces tendríamos menos 2s más 6 sobre s cuadrado más 4. Si se dan cuenta, esto es 8, esto en realidad es 8 que multiplica a 1 sobre s más 3 más esta expresión que tenemos aquí, ya ahora rato la hicimos. Esta transformada la calculamos en uno de los ejemplos que hicimos anteriormente. Creo que era el ejercicio C. El 6s menos, 6 menos s cuadrado entre s cuadrado más 4. Ya lo hicimos. Entonces, como ya lo hicimos, lo vamos a utilizar. Justamente este, mírenlo. ¿Cierto? Ya sé cuánto me da. Ya sé la respuesta. Es 3 seno de 2t menos 2 coseno de 2t. Ya de ese sé la respuesta, ¿no? Ya la sabemos de ese ejemplo. Entonces, no tenemos que hacerla paso a paso porque pues ya la hicimos. Entonces, miren, así que y de t, que y de t, y de t, que es la transformada inversa de y de s, que es a su vez que es lo mismo que tener la transformada inversa de esta expresión, ¿no? 6s cuadrado más 50 sobre s menos 3 por s cuadrado más 4, escribirlo bien aquí, más 4. Entonces ya sabemos cómo es su descomposición, ¿no? Su descomposición es en fracciones simples o fracciones parciales la transformada inversa de 8 por 1 sobre s más 3 más 6. Esta no la voy a descomponer porque ya la hicimos. Entonces no tiene caso volver a repetir, sería repetir el ejercicio, no tiene caso, ¿cierto? Ya lo hicimos, entonces vamos a utilizarlo. Entonces yo sé que esto es 8 veces la transformada inversa de 1 sobre s más 3 más la transformada inversa de 6 menos s cuadrado sobre
perdón, de 6 menos 2s sobre s cuadrado más 4, ¿cierto? Ya este ejemplo resuelto, ejemplo, parte C. Bueno, no se entiende muy bien ahí. ¿Cierto? Vamos a escribirle resuelto anteriormente, ¿no? Para que se entienda, vamos a escribirlo con otro color para indicar aquí. Esto es resuelto anteriormente. Resuelto anteriormente. ¿Cierto? Para no tener que hacer el cálculo, porque ya lo hicimos. Insisto nuevamente en eso. Entonces, esto es 8 veces la transformada inversa de s más 3. Entonces, esto es miren que ese, como es más 3 significa que ese en realidad es s menos 3, o sea, sería e a la menos 3t, más lo que me dio esta transformada, que recuerden que es el cálculo que tenemos acá, el cálculo que hicimos acá ahora rato. Es decir, antes de este, el que teníamos justamente este, me dio 3s de 3 seno de 2t menos 2 coseno de 2t. Entonces simplemente ya sé qué es lo que da eso. Vamos a reemplazarlo aquí. Vamos a reemplazarlo aquí. Esto es más 2, perdón, más 3 seno de 2t menos 2 coseno de 2t. Entonces, miren que esa sería entonces la solución, ¿no? La solución del problema de valor inicial. Entonces, así que la solución del PBI, el problema de valor inicial, es y de t igual a 8e a la menos 3t más 3 seno de 2t menos 2 coseno de 2t. Y con esto, pues, allí tendríamos la solución de ese problema de valor inicial. Este método, uno podría pensar que uno dice, bueno, pero yo podría haberlo resuelto por factor integrante sí, por la técnica, no sé, la técnica que sea apropiada, ¿no? De las soluciones. Y es cierto. El asunto es que, por ejemplo, si intentáramos hacer esto por factor integrante, la integral que va a quedar aquí es un poquito complicada. Eh, Se puede verificar, ¿no? Que da la misma solución y luego utilizar la condición inicial. Entonces, la ventaja del método de la transformada es que, pues, en realidad terminamos trabajando con ecuaciones algebraicas y que al final vamos a obtener la solución de manera directa, ¿ok? La solución de manera directa. Entonces, bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Voy a dejar aquí unos ejercicios y ahora les voy a decir dónde los encuentran resueltos para que pues refuercen esta parte, ¿no? Entonces, ejercicios para practicar. Entonces, uno, bueno, en realidad va a ser resolver el PBI dado. Y ahorita les digo dónde encuentran. Son ejemplos que están resueltos, ¿no? No, es simplemente para que vayan a ver la solución. Entonces, el primero es la segunda derivada. La ventaja también del método es que pues ya uno no se reduce a una técnica para resolver la ecuación. Digamos, para las de primer orden hay varias técnicas, para las de segundo orden hay varias técnicas, para las de tercer orden igual y así sucesivamente para las de orden superior. La ventaja del método de la transformada es que es exactamente el mismo procedimiento para la ecuación de cualquier orden. O sea, solamente tenemos que tener en cuenta es el grado de la derivada, el orden de la derivada, perdón. Y listo. Entonces, y2, la segunda derivada de y menos 3y' más 3y más, más 3y igual a e a la 4t
Las condiciones iniciales son y evaluado en cero da uno y y' evaluado en cero da 5. El 2 sería, bueno, este lo encuentra en el texto de Dennis Seal. Este está en el texto de Seal, ¿ok? Allí está. Y los otros dos, que serían la segunda derivada, y, perdón, más y igual a seno de 2t. Las condiciones iniciales son y evaluado en cero igual a 2 y y' evaluada en cero igual a 1. Y el 3 sería la cuarta derivada menos y igual a cero. Miren que ya esta es de orden superior, bueno, igual que las otras dos, pero ya esto es de orden 4. Las condiciones iniciales son y evaluada en cero da cero, y' evaluada en cero da 1, y2' evaluada en cero da cero, y la tercera derivada, recuerden que son cuatro condiciones iniciales, la tercera derivada evaluada en cero da cero. Da cero. Entonces, estos dos los pueden encontrar resueltos, estos dos, voy a señalarlos con otro color. Estos dos son ejemplos resueltos. Pueden ver las soluciones en el diprima, en el texto de Void diprima. De hecho, yo creo que justamente lo tengo aquí, miren. Es el ejemplo uno, es el ejemplo 2 que les escribí allá. Está en la página, bueno, en la página 321, allí está resuelto el segundo ejemplo que les dejé allá. Y el de la cuarta derivada, de la derivada de orden 4, es este, ¿no? El que está en la siguiente página, precisamente, en la 322. Allí también está resuelto, ¿ok? Entonces simplemente verifican y aquí pues en el texto tienen varios ejercicios para practicar, ¿no? Ok, entonces, listo, voy a cerrar aquí. Yo les voy a compartir este PDF, voy a compartir este PDF para que también tengan eso a la mano, ¿ok? Voy a detener la grabación entonces. Vamos a detener.